Han pasado aproximadamente 40 meses desde que inició el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC y a menos de 72 horas de que se cumpla la fecha límite establecida para la firma de este proceso en La Habana, aún se sigue generando incertidumbre entre los colombianos. Hoy nos acompaña en Cosmovisión Noticias el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y ahora senador del Centro Democrático. Expresidente, bienvenido a Cosmovisión Noticias. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, televidentes. Muchas gracias, Sebastián. Expresidente, queremos comenzar con un tema y es que la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos notificó que posiblemente aplazaría la firma de este proceso. ¿Cree usted que es una decisión acertada? La verdad es que los colombianos no deberíamos afanarnos por la fecha. ¿Para qué fechas cuando hay un proceso con unos acuerdos inestables que le van a generar tanto daño a la democracia? Yo creo que la urgencia es que la FARC se concentre, deje de delinquir y se tomen el gobierno y la FARC todo el tiempo necesario para poder modificar los acuerdos, hacerlos estables y convenientes para el país. Senador, el presidente de la República notificó que pondría a votación de los colombianos todo aquello que se firme en La Habana e Iván Márquez notificó, abro comillas, somos las partes en la mesa de diálogo las competentes para definir este sistema. ¿Cree usted que realmente las FARC son competentes para llevar a cabo este acuerdo de paz luego de lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años? Mire, la verdad es esta. ¿Cuáles son los problemas que nosotros le vemos al acuerdo? Primero, sustantivos. Convirtieron el narcotráfico en delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política. Desde que anunciaron eso, el país ha empezado a sufrir de nuevo un incremento geométrico del narcotráfico. Segundo, para los graves delitos, para las atrocidades, el secuestro de niños, la toma de escuelas, las masacres, si la FARC acepta que cometió esos crímenes, no tendrá cárcel. Y además de no tener cárcel, tendrá elegibilidad política. Eso le da muy mal ejemplo al país y ese acuerdo tarde que temprano se cae, como se cayó en otros países, porque viola el Estatuto de la Corte Penal Internacional y viola la Convención Americana de Derechos Humanos, que para este tipo de crímenes exige castigo a cárcel, castigo adecuado y proporcional a la gravedad del crimen. Doctor Uribe, probablemente el problema no es ni la fecha ni la firma del proceso de paz en La Habana, sino el posconflicto. ¿Qué creería usted que pase luego de que se firme este proceso de paz? Primero, es muy grave hablar de conflicto cuando la palabra conflicto en América Latina se utilizó para llamar levantamientos civiles armados contra dictaduras militares. Aquí hemos tenido una democracia respetable y un grupo financiado fundamentalmente por el narcotráfico y el secuestro. En lugar de conflicto, aquí deberíamos reconocer lo que ha habido, que es un desafío narcoterrorista a la democracia. Yo creo que además es dañino para el país querer aplazar todas las soluciones nacionales a un acuerdo previo con la FARC. Hace 5 años la economía venía mejor, la generación de empleo más rápida, la inversión con más confianza, el ánimo del país era mejor. Ahora lo que quieren es volver a la FARC interlocutora para resolver el problema del narcotráfico, cuando es el mayor cártel de cocaína del mundo. Senador, en exclusiva a Cosmovisión Noticias entrevistó al doctor Oscar Iván Zuluaga y afirmó que el fiscal Eduardo Montealegre tiene intenciones de meterlo a usted a la cárcel. ¿Por qué? La verdad, también le digo, cuando yo era estudiante de Derecho, en la facultad nos crearon un respeto reverencial por las instituciones colombianas, por la Corte Suprema, por los jueces, etc. Hoy con la politiquería metida de por medio, con decisiones judiciales que tienen ánimo político y no respeto a la norma y a los hechos, empieza a haber una creciente incredulidad en la justicia que lo reflejan todos los estudios de opinión. Expresidente, el fiscal Eduardo Montealegre, cuando celebró la captura de su hermano Santiago Uribe, dijo lo siguiente, abro comillas, el país temblará antes del 27 de marzo, cierro comillas, esta es la fecha límite en que finaliza su periodo. ¿Cree usted que el fiscal tiene pruebas en su contra? Pues uno no sabe, estimado amigo. Lo grave es que esa conversación del fiscal, esa actitud del fiscal, esas palabras del fiscal demostraron que él incurrió en un delito que se llama prevaricato. En este caso, proceder contra una persona ilegalmente y por motivo de pasiones personales.
Doctor Uribe, 5 senadores del Centro Democrático no acataron la orden del gobierno de formar zonas de concentración. ¿Cree usted que hay una división dentro del Centro Democrático? Tampoco. Simplemente desde hace muchos años en el Centro Democrático, mi persona, hemos dicho que el proceso de diálogo debió empezar concentrándose la FARC en un sitio, con un compromiso de no delinquir, y que al estar concentrados eso habría permitido vigilar el compromiso de no delinquir. Expresidente de la República y senador del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, gracias por acompañarnos aquí en Cosmovisión Noticias. Muchísimas gracias, Sebastián, y a todos sus compañeros periodistas y a todos los televidentes.